Hola ciudadanos preocupados, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy tenemos como invitados a Alejandro Venegas Gracias, Germán. Hola. y a David Cancino. Gracias, Germán. Bueno, hoy queremos empezar conversando sobre el acuerdo de paz que se ha logrado en la Franja de Gaza entre Hamas y el Estado de Israel con la intermediación de Estados Unidos y de los países árabes. ¿Qué acordaron, Alejandro? Bueno, acordaron en primera instancia algo que todo el mundo está esperando y es la liberación de los rehenes israelíes que llevan más de 2 años secuestrados por Hamas. Son alrededor de, no sé, mil o algo así. No, ni idea. Creo que quedan como 27, una vaina así. Bueno. Entre vivos y muertos, ¿no? Porque hay unos que murieron. O los mataron. Correcto. Y los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de los Exacto, que murieron también restos, los van a entregar. Entonces creo que eso es importantísimo para la tranquilidad de los familiares, para crear confianza entre las dos partes. Y Trump, pues afortunadamente, sabe para qué sirve ser presidente de la potencia mundial. Si el acuerdo incluye muchos otros puntos, también liberación de personas que Israel capturó de Hamas y personas palestinas que tiene detenidas, incluye que Israel se retire hasta cierta línea de la Franja de Gaza porque ha invadido gran parte del territorio, también que van a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, incluye inversiones para reconstruir Gaza. ¿Qué otro acuerdo hay frente al nuevo gobierno en Palestina? La segunda es que hace, o uno de los ítems importantes es que el Hamas renuncia a cualquier tipo de influencia política en el problema del tema israelí y palestino. Pues que básicamente, pues, igual creo que de facto quedó casi que exterminado sin cabeza ese grupo. Y pues por supuesto yo creo que el más importante es el alivio para los civiles, ¿no? Así es, parte del acuerdo es que haya un gobierno civil con unos palestinos destacados, dicen eso. Yo creo que tienen que puntualizar un poco mejor cómo se va a escoger ese gobierno civil, porque hablan de una especie de tecnocracia palestina. La idea no es que gobiernen unas potencias extranjeras, como han dicho algunos, sino que sea un gobierno civil, pero seguramente el tránsito hacia una democracia va a tomar un buen tiempo y jamás sigue negociando algunos puntos frente a la entrega de armas y la influencia que va a tener en la política. Ahora, Colombia tiene un embajador en Palestina que ha sido noticia esta semana, el señor Jorge Iván Ospina o Jorge Iván, el que él tiene dos personalidades, el Jorge Iván de camisa blanca y el Jorge Iván de camisa azul, si lo recuerdan cuando fue alcalde de Cali. ¿Por qué ha sido polémico esta semana Jorge Iván? Ha sido polémico porque se ha descubierto por medio de algunas investigaciones que le están pagando sueldo de embajador, es el embajador en Palestina, pero el señor no ha ido ni una vez a Palestina. Es decir, no se sabe qué está haciendo. Si uno es embajador en algún lugar del mundo, pues tiene que ir a ese país, a representar a Colombia en ese país, ser embajador en ese país, pero resulta que el señor pues está ganando millones. ¿Cuánto gana un embajador? No sé, más de 20 millones de pesos, más gastos de representación, más un montón de cosas más, pero el señor pues no ha ido. Entonces, evidentemente no está trabajando, no está ejerciendo sus funciones. Por eso es polémico hoy el embajador. El embajador. Pues, ¿cómo lo ve? No, polémico, de polémico no hay nada con jodida. Sí. El hombre nunca ha trabajado, nunca ha hecho nada. Pero sí es curioso que, o sea, salió el tema a flote, fue porque se hizo un parrandón para festejar su cumpleaños y bueno, ahí sigue devengando desde la teta del erario como si nada, no pasa nada. Con Jorge Iván no pasa nada. Con Jorge Iván. Jorge Iván está dedicado a hacerle oposición a su sucesor Alejandro Eder en la ciudad de Cali y de representación de Colombia ante Palestina, pues poco y nada, ¿no? Incluso leí que ni siquiera había estado con Petro en el discurso de la ONU y su marcha pro-Palestina en Estados Unidos, es decir, ni siquiera para acompañar al presidente en su causa o en su lucha o en su defensa del pueblo palestino ha estado presente. Entonces, muy curiosa esta figura del embajador
Jorge Iván Ospina en Palestina. Hablando de política exterior y de paz, y esta semana también se entregó el Premio Nobel de la Paz, o se anunció la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y es María Corina Machado. ¿Ganadora merecida o inmerecida? Yo creo que es merecida y aparte del premio que le dan a ella, es un mensaje a Venezuela y al pueblo venezolano que ya ha sufrido un desgaste muy largo por la dictadura de Maduro. Entonces este empujón que le da el premio Nobel es para definitivamente, y esperemos que así sea, romper las cadenas de la dictadura y que Venezuela vuelva a ser una democracia. Es un empujón para su gente, para la gente trabajadora de Venezuela, que recobra esperanza en este objetivo de volver a tener democracia. Opiniones. María Corina Machado. Todo lo que ponga a llorar a la izquierda y al petrismo es bienvenido. Y la lloradera de esta gente porque le dieron el premio Nobel María Corina, pero les dolió como si, mejor dicho, en el ego. Vi ayer a Juan Carlos Monedero, el español, que no sé qué demonios hace en Colombia. Con graves acusaciones en su contra. Por ser toquetas con mujeres sin su consentimiento, entre otras cosas, aparte del defecto cognitivo que tiene por ser de izquierda. Entonces, en ese sentido, me gusta ver llorar a la izquierda. Pablo Iglesias, que fue vicepresidente de España, el líder de Podemos, una figura muy cercana al chavismo e incluso a Irán, al régimen iraní. Pablo Iglesias dice que darle el premio Nobel de Paz a María Corina Machado es como habérselo dado a Hitler. Una comparación ridícula, absurda, cuando María Corina es una líder democrática que está enfrentando a una tiranía y a una dictadura asesina y aliada con el narcotráfico, y la compara con una persona que cometió un genocidio de millones de personas. Es una cosa totalmente salida de madres. Y la izquierda de alguna forma estaba esperando, creía que Gustavo Petro se merecía ganar ese premio Nobel de Paz, ¿no? No, pero pues digamos, ¿a quién se le ocurre? No sé si vieron RTBC tratando de engañar a la gente diciendo, sí, recibimos el premio Nobel a Petro, pues como si, es decir, algo absolutamente irreal, mentiroso. Yo no sé, digamos, los que lideran RTBC, qué buscan con esto, ¿no? Habrá gente que de verdad les cree que fue Petro el que se ganó el Nobel de Paz. Hace bien Petro en recibir el Nobel de María Corina. ¿Es eso? ¿Qué quiere decir eso? No, y además que en la felicitación Petro dice, le da las gracias a una señora que le dieron el Nobel por allá en el 2005. Así. Que ya se murió, ¿no? Y luego menciona a María Corina, que es como si a Messi le dieran el otro año el Balón de Oro y dijera al tipo, felicitaciones a Zinedine Zidane que se lo dieron en el 2002. Sí. Una vez así. Y por allá, felicitaciones a Messi, que bueno, también se lo ganó. Sí, Sí, le duele. Es claro que está supremamente dolorido, pues porque el presidente Petro y el gobierno de Colombia lastimosamente es un aliado de la dictadura de Maduro y no hacen sino hacer negocios. Los ministros van allá y se dan la mano y se abrazan con la dictadura de Maduro, y eso va a tener algunas consecuencias en el mediano o largo plazo para el gobierno de Colombia, sin ninguna duda. Es vergonzoso lo que ha hecho Petro con la dictadura de Venezuela, y es también vergonzoso ni siquiera felicitar a María Corina Machado. Es que no la felicitó. Entonces, no solo no la felicita, sino que luego le escribe una extensa carta el día después de ganarse el Nobel, haciéndole una serie de exigencias y explíqueme esto, y le solicito que haga esto y que haga aquello, como si ella fuera empleada del presidente de Colombia. Una actitud bastante infantil del presidente colombiano por el hecho de que ella se haya ganado este premio Nobel. Ahora, hay una discusión que sí me parece pertinente, y es que están recordando algunas personas de izquierda las reacciones en Colombia cuando Juan Manuel Santos se ganó el premio Nobel de Paz. Entonces, en ese entonces la derecha dijo que el premio Nobel de Paz estaba comprado, que ese comité noruego eran unos comunistas, que ese premio no valía pa' un culo, que ganarse un Nobel no era importante, y ahora cuando se lo gana María Corina, por ser una figura que le planta cara al dictador Maduro, entonces nuevamente algunas de las personas que dieron que el Nobel no servía para nada, dicen que es importantísimo. Entonces creo que sí,
se pone sobre la mesa la discusión sobre si este tipo de reconocimientos y premios nos gustan solamente según quién se los gana. Sí, yo creo que al final la incoherencia que se ve en los extremos, sobre todo de felicitar cuando le corresponde ideológicamente a sus amigos, pero desprestigiar también cuando se lo gana los que no corresponde a su línea ideológica. Entonces, la incoherencia de esta gente, tanto de derecha como de izquierda en este caso, pues lo hace pensar a uno en qué es lo que quiere cada uno de los extremos y qué es lo que se quiere para el país, porque pues caemos en las incoherencias una y otra vez. Yo creo que es muy distinto un premio Nobel de física, de química, de literatura. El premio Nobel de paz es claramente un mensaje político. Sí, es un mensaje de respaldo a la persona y a su causa. Correcto. Y ahora, si eso no se traduce en un cambio de régimen, pues va a ser difícil. Pero, pues bueno, yo hablo desde el deseo, ojalá de pronto esa... A Santos, recordemos, le dieron el Nobel de Paz cuando ganó el no en el plebiscito. Y esto le dio aire y respaldo mundial para imponer un poco ese acuerdo posteriormente con unas leves modificaciones. Pero como bien dice el doctor Cancino, es un mensaje de apoyo a la persona y a su causa. Así que en este caso uno lo que espera es que María Corina Machado y la oposición venezolana tomen aire también, y caiga la dictadura venezolana. Donald Trump también reaccionó al premio de María Corina, él sí la felicita, está contento, pero dice, ella me llamó y me dijo que me lo merecía yo, que yo era el que me lo merecía, casi me lo regala a mí, casi viene y me lo entrega en mis manos. Trump también creía que él se lo merecía. Él creía que se lo merecía, pues porque él se está imponiendo un poco también a la fuerza, y lograr lo que está pasando en Gaza, pues evidentemente es un reconocimiento mundial a él, pero yo creo que es más que todo, o sea, el premio se entrega también a un proceso, no a una acción casi que por presión lograda por Trump, sino al proceso. Y Venezuela y María Corina, pues por supuesto, llevan, yo creo que alrededor de 8 años o algo así, luchando por la democracia en Venezuela. Entonces, se dice que un premio Nobel de literatura se entrega por toda la obra y no es por un libro en específico, ¿no? Muchos ha dicho, Gabriel García Márquez se ganó el Nobel de literatura por 100 años de soledad. No. Lo que siempre ha explicado el comité es que es un tema de proceso y de toda una obra. Así que en el premio Nobel de Paz también la pregunta que uno debe hacerse es si se va a entregar un premio porque ocurrió algo la semana antes del Nobel, o si vienen estudiándolo y evaluando las opciones durante meses y años, por procesos, como bien dice Alejandro, ¿no? Porque a ver, en esta semana dicen, se firmó en Gaza, Trump estuvo intermediario, entonces ya, se lo merece ya. No creo que sea tan inmediato el asunto en el comité noruego. Yo creo que Trump sí tenía una presión por el Nobel. Él dijo, si yo firmo esto rápido, creo que me lo alcanzan a dar, porque se nota que con las declaraciones como que se resintieron un poquito de que no se los hayan dado a ellos. Ahora, dos, lo de María Corina, la llamada yo creo que fue real, y si yo fuera María Corina iba y se lo entregaba a Trump, porque es que el que tiene la capacidad de pichar el botoncito rojo en el comando sur para que se activen las cosas que tienen que pasar, que eso es un tema militar, está del lado de Trump. Entonces, o sea, sí, de acuerdo. Le sigue lamiendo al dorito. Hay gente diciendo, es incoherente darle el Nobel a María Corina Machado cuando está pidiendo, dicen ellos, que no es cierto, está pidiendo que bombardeen su propio país, e invadan su propio país. Sí, digamos, este tema de la soberanía, uno no sabe otra vez la incoherencia hacia la soberanía para quién o quiénes son que se está buscando en esa soberanía. Un pueblo que lleva reprimido que muchos años y que no puede elegir sus gobernantes. Entonces, ¿cuál es la soberanía que estamos hablando ahí? ¿No? ¿De qué se trata entonces la soberanía? No, y es típico de esta cultura woke que si ustedes, o sea, si es Nobel Premio de Paz, entonces tiene que ser una especie de pacifista marihuanero que se deja pegar o eso. Y la paz... Con mochila. Exacto. Con mochila y blazer. Si se lo hubiesen dado a Churchill, pues para mí hubiese sido incoherente porque usó las armas o porque se plantó cara con un conflicto armado a los nazis, por poner un ejemplo random. Y es una discusión que queda hacia el futuro, y es qué es luchar por la paz y qué es válido en la lucha por la paz. Luchar por la paz es únicamente ser un pacifista como Gandhi, lo que plantea Cancino, o luchar por la paz es también
enfrentar militarmente a quien está cometiendo un genocidio y violar los derechos humanos, porque fíjense la discusión, dicen, María Corina Machado está pidiendo que invadan Venezuela, entonces ¿cómo se va a ganar el Nobel de Paz? Ha debido ganárselo Petro, que estaba armando un ejército para ir a luchar en Gaza para, digamos, un buen propósito que era liberar al pueblo que estaba sufriendo un genocidio. Pero al fin el Nobel de Paz es para un pacifista o para el que enfrenta incluso con las armas a quien está violando los derechos humanos. Creo que queda para la discusión, pero terminamos este episodio simplemente con una noticia sobre otra mujer con liderazgo en América Latina, en Sudamérica, y es Dina Boluarte, que fue sacada de su cargo, era la presidenta más impopular de América en todas las encuestas. El Congreso del Perú la ha destituido en una votación que se ha vuelto costumbre, que los presidentes en Perú no duran nada, ¿no? ¿Cuántos presidentes llevan? Como 9, 10. Como 9, 10 en unos pocos años, ¿no? En promedio está durando un año cada presidente en Perú. Sí, y lo importante en Perú que uno ve, digamos, es cómo la economía mantiene un crecimiento constante a pesar de que los gobernantes cambian y cambian tan rápido. Es un caso para estudiar también y ver cómo, por ejemplo, en Colombia, vamos ahí con un crecimiento no tan constante con presidentes que cumplen sus mandatos constitucionales, ¿no? Entonces, también hay que ver. ¿Cómo sobrevive económicamente un país con semejante inestabilidad política? Exacto. No, yo creo que ahí es porque Perú tiene unas reglas de juego muy claras que no pasan precisamente por esa inestabilidad. Igual Colombia es un régimen presidencialista. Entonces, todo o mucho de la agenda económica sí tiene o depende mucho del presidente. Venga, parece que en Perú cambian o sea, el Congreso tiene la facultad de cambiar al presidente muy fácil. Sí, muy fácil. Es demasiado, o sea, es como control político y lo bajan. demasiado flexible, que igual eso no me parece como tan... Que no está tampoco tan bien. Exacto, ¿no? Debería haber como algo más estable. Pues se invertiría en un país que cambia de presidente cada año, cada 6 meses, pues o usted no sabe. Si es Colombia, no. Si es Perú, sí. Sí, es increíble. Su régimen de inversión es muy independiente del presidente. Tiene menos poder el presidente en Perú que el presidente en Colombia. Sí. Eso así indica, lo que está pasando así indica. Dicen en este libro famoso de Por qué fracasan los países, Robinson y Acemoglu, que las instituciones son las que determinan el éxito o el fracaso en un país, no los recursos naturales, no la religión. El ejemplo más icónico de ellos es el de Corea, comparan Corea del Norte y Corea del Sur, porque pues es la misma cultura, la misma distribución étnica, la misma historia, los mismos recursos naturales, la misma geografía, pero pues con unos resultados económicos diametralmente opuestos, porque uno es un régimen comunista supremamente cerrado y el otro es una economía de mercado capitalista, y se abrieron, ¿no? A mediados del siglo XX se abrieron, y lo único que tienen distinto hoy son sus instituciones. Entonces la pregunta de nuevo sería, ¿cómo es posible que Perú esté teniendo un buen desempeño económico con semejantes instituciones? Por eso es donde vale la pena proponer dividir a Colombia por la mitad, y la parte más pobre nos la dejan a nosotros, y vamos a ver cómo en 20 años somos potencia mundial y la otra se la dejamos a los del otro lado. A ver qué pasa, sería un buen experimento. Bueno, y con ese experimento terminamos nuestro episodio. Chao, ciudadanos preocupados.